Vale chicos, ¿qué tal? Bienvenidos ahora sí a uno de los vídeos más importantes, si no el más importante de toda esta serie, que va a ser sobre liquidez, ¿vale? Ya me habéis oído decirlo antes, previamente en otros vídeos, la liquidez es todo en el mercado. Es decir, estructura de mercado más liquidez es lo que nos va a convertir en un trader rentable. No lo va a ser la estrategia que utilicemos, no lo va a ser cómo tiremos el Fibonacci. ¿Son cosas importantes? Sí. Pero lo más importante es saber, una, si estamos alcistas o estamos bajistas, qué es estructura de mercado, qué lows y qué highs se están rompiendo y sobre todo liquidez, ¿vale? Entonces, este es el primer vídeo de liquidez, seguramente haga uno más o probablemente haya otro más, unos tres cuatro vídeos sobre liquidez, porque es muy importante que sepáis sobre todo liquidez. O sea, no es un concepto en sí que sea complicado, ahora entraremos en detalle, pero sí que es verdad que es un concepto que verlo en mercado cuesta. Es decir, en sí lo que es la definición del concepto, que es esto de aquí, es bastante sencillo, o sea, no tiene mucha ciencia. Lo que pasa que cuando estamos en mercado, el precio a veces hace ciertas cosas que mucha gente considera que son boss o shocks, es decir, break of structure, continuación de la tendencia, pero en realidad son simplemente tomas de liquidez para meter un reversal o ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, cuesta verlas en mercado hasta que adaptas al ojo y a la mente a verlas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Liquidez. La liquidez es muy sencillo, simplemente son órdenes pendientes en el mercado. Como tal, ¿qué es liquidez? Absolutamente todo en el mercado. Es decir, cada vez que nosotros entremos en un punto o salgamos en un punto, eso es liquidez, ¿vale? La liquidez son simplemente eso, órdenes pendientes en el mercado que placean, que le colocan otros traders, otras instituciones, otros bancos y nosotros mismos. Son simplemente órdenes pendientes. Cuando hay una acumulación muy grande de órdenes, se produce una gran zona de liquidez. Es decir, seguro que hemos visto esta zona, que la explicamos el otro día, una zona de acumulación. ¿Qué está pasando aquí? Hay una acumulación muy grande de órdenes. Hay un montón de gente aquí arriba intentando vender, un montón de gente aquí abajo intentando comprar. ¿Qué se produce? Una zona enorme de liquidez. Que el precio probablemente va a barrer en los dos lados, o si no, va a barrer uno de ellos y seguir a la baja o seguir al alza, ¿vale? Estas zonas son muy interesantes para el precio, ¿por qué? Pues por lo siguiente, un movimiento no se puede dar sin toma de liquidez, ahora lo explicamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Las grandes instituciones necesitan la liquidez para mover el precio. ¿Por qué? Las grandes instituciones manejan miles de millones de euros, de dólares, lo que sea, ¿vale? Entonces, para mover el precio necesitan manipular uno de los dos lados y sacar la liquidez. Es decir, digamos que yo soy un banco y quiero vender. Yo no puedo simplemente entrar aquí, ¿vale? Y vender. Porque los bancos al tener tanto capital, de nada que entren van a causar un movimiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay una gran inyección de liquidez, hay una gran inyección de dinero en el mercado. Entonces producen movimientos muy fuertes. Entonces, ¿qué suelen hacer los bancos? Suelen acumular órdenes de gente, los retail traders, traders como nosotros que entramos al mercado con poco capital, acumulan sus órdenes y cuando quieren dar su movimiento, abren un movimiento, digamos, aquí, estopean a todo el mundo, hacen que todo el mundo piense, ok, nos vamos a ir al alza, vamos a comprar aquí, vamos a comprar en el aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. En realidad, los bancos estopean a todo el mundo, sacan a todo el mundo en stop loss, se llevan toda la liquidez, todos los miles de millones de personas y de euros que estaban siendo colocados aquí arriba intentando vender. Cuando los estopean, vale, ok, joder, me sacaron en stop loss, el precio se va a ir para el alza, voy a comprar. ¿Qué pasa? El banco, ahora que ya ha sacado todo tu dinero, que ya no hay más dinero aquí arriba, es cuando da su verdadero movimiento. Es decir, ahora las ventas son mucho más atractivas. ¿Os acordáis de cuando explicamos también el premium y discounted? Las ventas ahora son mucho más atractivas a este nivel de aquí, porque es un nivel mucho más premium que aquí abajo. Ahora es cuando meten las ventas. Entonces, ¿qué hacen los traders retails? Simplemente se quedan estopeados en los dos lados. Es decir, primero estaban vendiendo, los estopean,
dicen, joder, pues el precio se va al alza, no me quiero perder, quiero recuperar el dinero, no quiero quedarme con la pérdida, voy a meter una compra que seguro nos vamos al alza. Los estopean y les vuelve, o sacan toda la liquidez de la gente que reentra aquí y toda la gente que está comprando aquí abajo y los tiran a la baja y dan su verdadero movimiento. ¿Por qué? Porque las grandes instituciones, como digo, no pueden entrar en un nivel sin antes haber tomado liquidez, ¿vale? Ya que necesitan la liquidez para mover esas cantidades inhumanas de dinero y dar ese tipo de movimientos tan bruscos a la baja o al alza también, ¿vale? Entonces las grandes instituciones siempre necesitan la liquidez para mover el precio, ¿vale? ¿Qué zonas son de interés o consideradas liquidez? Vale, muy sencillo. Hay zonas, a ver, técnicamente cualquier zona en sí es liquidez. Por lo mismo que dijimos antes, porque donde haya órdenes en el mercado va a haber liquidez. ¿Qué pasa? Que el precio no tiene por qué ir ya de ya a tomar esa orden. ¿Me explico? Es decir, por mucho que nosotros tengamos, por ejemplo, lo que hablamos, una acumulación, el precio no tiene por qué ir y hacer esto siempre en el 100% de las veces. El precio puede simplemente acumular y seguir a la baja y una semana después, por ejemplo, te da un change of character aquí, te retestea esto y se lleva ahora sí toda esta liquidez, ¿vale? Es decir, aunque tengamos liquidez, es importante saber que el precio no tiene por qué llevársela en ese preciso momento o en esa sesión o en esa ventana de tiempo que nosotros estamos tradeando, ¿vale? Puede ser liquidez para tomar una semana después, un día después, 3 horas más tarde, no tiene por qué ser al momento, ¿vale? Entonces, quitando eso, ¿qué zonas miro yo? ¿Qué zonas son de interés o consideradas liquidez? Para empezar, máximos y mínimos de la anterior sesión. Sobre todo en los pares que yo tradeo, ¿vale? Que dijimos que eran el Dow Jones, el Nasdaq y el oro. ¿Qué pasa con el oro? Hay una pequeña excepción con el oro porque el oro es un par que sí que es verdad que al ser una commodity, al ser un metal, se mueve en todas las sesiones. Entonces, entre comillas, no se respeta tanto. Aún así, sí que es verdad que es una zona de liquidez, pero no es tan loco o no es tan común ver cómo barre la liquidez del anterior mínimo o del anterior high de la sesión previa y da el movimiento contrario, ¿vale? Por ejemplo, en índices, que son pares que solamente se mueven por el dólar, es decir, son pares que solamente se tradean en New York o a las 2:30 en el opening o a las 9:30 en Estados Unidos, son pares que se mueven y son pares estadounidenses que los mueven el oro y son compañías estadounidenses. Tesla, Apple, Nvidia, y son pares que se mueven durante esa sesión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos Londres, por ejemplo, aquí. No tiene por qué ser acumulación tampoco. Supongamos que esto es Londres. Y el máximo de Londres es aquí. Y el mínimo de Londres vamos a poner que es este de aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando abre el mercado en Nueva York a las 9:30? El precio, digamos que aquí llega a las 9:30 y abre. No es, no es raro ver, digamos, no, obviamente no se da todos los días, pero no es raro ver uno de los dos lados, ya sea el mínimo de Londres o el máximo, de Londres, ser manipulado para dar un movimiento contrario, ¿vale? ¿Por qué llamamos manipulación? Porque obviamente todo el mundo manipula a todo el mundo pensando que estamos rompiendo estructura, tenemos break of structure aquí, tenemos un boss, nos vamos al alza, voy a entrar a comprar aquí. Cuando en realidad que es simplemente es una manipulación del precio para tomar toda la liquidez de este máximo de la anterior sesión de Londres, de los compradores de Londres, de toda esa sesión de Londres, que no había volatilidad, que estaba la gente placeando órdenes sin volatilidad. Ahora que estamos en una sesión completamente distinta, manipular el máximo para distribuir a la baja. Entonces todo el mundo entrando aquí pensando que nos vamos al alza simplemente está siendo manipulado para dar el movimiento a la baja, ¿vale? Los traders, los Smart Money Concept Traders, los traders que tradean siguiendo las pistas de los bancos, siguiendo esas pequeñas pistas que nos dejan los bancos, que van a hacer? Van a buscar un punto de interés aquí, sabiendo que esto no es un rompimiento de estructura, sino que es simplemente una toma de liquidez. Vamos a poner toma de liquidez para irnos a buscar lo mismo, mínimo de la anterior sesión, es decir, el mínimo de Londres.
Vamos a buscar un punto de interés aquí para que el precio retestee y irnos a la baja, ¿vale? Irnos a buscar el mínimo de la anterior sesión. Como digo, no siempre en el 100% de las veces el precio va a ser esto que yo estoy diciendo, pero sí que son zonas a tener en cuenta. Puede ser que el precio simplemente se lleve el high, baje un poco, se lleve algo de liquidez, digamos que el mínimo de Londres está aquí, se lleve algo de liquidez y suba, ¿vale? Por ejemplo, obviamente no en el 100% de los casos va a pasar que manipule el máximo, manipule el mínimo, y se entiende, ¿no? No siempre va a pasar ese caso en concreto, pero sí que son zonas máximos y mínimos de la anterior sesión, sobre todo en índices, a tener en cuenta, ¿vale? Si estamos en Nueva York, pues mirar los máximos y los mínimos de la anterior sesión, que es Londres, ¿vale? Anteriores, altos o bajos del día o la semana previa. Previous day lows, previous day highs, ¿vale? O previous week lows, previous week highs, ¿vale? Que sería en inglés. Supongamos que estamos en el diario, ¿no? O en 5 minutos. Vamos a poner 5 minutos y supongamos que es miércoles. Y supongamos que esto es el día anterior, que es martes. Vale. Es una zona muy atractiva de liquidez, ¿por qué? Porque hay un montón de swing traders. Swing traders, esos traders que pues entran al mercado y dejan sus posiciones abiertas durante largos periodos de tiempo, 4 meses, un mes, 6 meses, ¿vale? Están holdeando. Digamos que viene el martes aquí, esto todo es Asia y aquí viene el miércoles, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el previous day low, es decir, el low del anterior día, que es martes. ¿Por qué es una zona de liquidez muy interesante? Pues precisamente para eso, porque hay un montón de órdenes, un montón de swing traders aquí, holdeando sus posiciones desde el martes o desde la sesión del martes anterior. Entonces, ¿qué va a buscar el precio? Va a buscar manipular a esa gente, otra vez lo mismo, manipularles, sacarlos en stop loss y una vez que los saquen stop loss, que ya hemos cogido todo su dinero, los manipula y ahora sí nos da el impulso fuerte. Ahora sí que nos da ese push de 200, 300 puntos que buscamos, una vez que manipulemos el low del anterior día. Lo mismo con el high. ¿Por qué? Porque ya hemos quitado a todos esos traders, ya todos esos traders que estaban aquí holdeando sus posiciones, metiendo miles de compras, miles de compras aquí, en toda esta zona, miles de millones de euros, ya los hemos sacado en stop loss, ya los bancos, las grandes instituciones han cobrado, ya tienen ese dinero, ya han hecho perder a millones de traders, entonces ahora sí pueden comprar a un precio muchísimo más atractivo, como siempre digo, y irnos al alza o dar el movimiento que sea, ¿vale? En caso de que estemos manipulando el alto, pues será a la baja, ¿vale? ¿Qué otras zonas considero yo? Pues mechas enormes, ¿vale? Típica vela que vemos siempre que deja literalmente una mecha y tiene un cuerpo así, ¿vale? O sea, típica mecha de, ya sea por noticias, suele pasar, que las noticias salen y el precio sube, baja y se queda como en el medio. Es decir, y cierra como en el medio. Y te queda un cuerpo súper pequeño con una vela con mechas enormes. Eso también es liquidez. Lo más probable es que el precio vaya a buscar alguno de estos, ya sea al alza o a la baja, vaya a buscarla también, ¿vale? También, ¿qué más? Velas o mechas de noticias. ¿Por qué de noticias? Lo que pasa durante las noticias es que se inyecta gran volatilidad en el mercado. Entonces, de normal suelen dejar impulsos muy fuertes. ¿Qué pasa? Que con esos impulsos muy fuertes al precio le interesa volver a la baja, estopear a todos los traders, rellenar también el imbalance que hay, que ya lo explicaremos en futuros vídeos, el imbalance que hay, estopear a los traders, sacarlos en stop loss y ahora sí como siempre dar nuestro movimiento, ¿vale? Días como eso, como NFP, como CPI, como FOMC son días muy buenos en los que por ejemplo podemos ver cómo el precio tira NFP, saca la liquidez, sale NFP, el precio va a ranguear y después va a buscar, por ejemplo, este low de NFP. ¿Por qué? Porque es un low de noticias, son noticias. Entonces el precio baja,
se lleva todo el low y como siempre digo, una vez que ya tenemos todos los miles de millones de todos los compradores que estaban aquí holdeando, buscando TPs aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, una vez que los saquemos, ahora sí vamos a los TP, ¿vale? El precio siempre va a ser eso. O sea, va a buscar nuestros stop loss o los stop loss de los traders retails, de los traders que tradean, pues por ejemplo, soporte y resistencia. Tradean aquí. ¿Qué pasa? Que todo esto para nosotros es una zona de acumulación, es una zona donde sabemos que no debemos tradear, porque es una zona en la que hay millones de traders. ¿Qué pasa cuando hay millones de traders? Que si nosotros lo vemos, las instituciones, los bancos lo ven, van a ir a estopearlos. Tarde o temprano van a ir a estopearlos y dar el movimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una vez que todos los traders, el 99% de los traders, han sido estopeados, nosotros vamos a buscar esta zona de interés, vamos a buscar un retesteo de esta zona y vamos a tarjetear a los traders que faltan por ser estopeados, ¿vale? Es decir, a la siguiente liquidez. Vamos a ir ahora al gráfico para enseñar algunos ejemplos de liquidez, a ver si encuentro alguno de máximo y mínimo de la anterior sesión y verlo en gráfico que se ve mucho más claro que dibujándolo aquí con el pincel. Vale chicos, vamos a ver por ejemplo este ejemplo que se ve clarísimamente. Tenemos todo Asia, abre Londres, que es el recuadro gris que se ve aquí de fondo, está marcado. ¿Qué hace el precio? Acumula, sube un poco, digamos que toca en esta zona entre comillas, POI, zona de interés, sube. Vale, ¿qué vemos aquí? Vamos a marcarlo. Muy sencillo. Vemos que el high de aquí, de Londres, es manipulado por estas mechas de aquí, por estas velas de aquí, es decir, toda la gente que estaba comprando aquí o aquí abajo o donde sea, es estopeada, la sacan stop loss a toda esta gente de aquí, a los miles de vendedores que están aquí intentando vender, 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 a los miles de compradores que están intentando comprar, por ejemplo, desde esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque, entre comillas, estamos alcistas, hay miles de compradores intentando comprar aquí. ¿Qué hace el precio? Manipula el high de la sesión anterior de Londres, cuando abre Nueva York, lo manipula. ¿Y qué pasa una vez que hemos sacado toda la liquidez? Es decir, toda la gente de la anterior sesión vendiendo, toda esta gente de aquí también vendiendo, toda incluso esta gente de aquí arriba que vende, miles de millones de órdenes que llevan vendiendo desde hace, pues desde Asia, desde la sesión pasada. Tenemos que entender que si hay velas, hay vendedores. Si no hubiesen vendedores, no habrían velas. Entonces, aquí hay miles de personas vendiendo. Una vez que los estopeamos, ¿qué hace el precio? Dar el movimiento a la baja. Es decir, el precio viene bajista. ¿Qué pasa? Que si nosotros no miramos la liquidez y entramos donde sea, lo más probable es que que nos saquen stop loss. ¿Qué pasa? Que si entramos una vez toda la liquidez se haya sido tomada, es decir, la liquidez del anterior máximo, la liquidez de todos estos traders, se abre Nueva York, boom, da el movimiento. Es aquí donde tenemos que entrar, una vez que toda la liquidez ha sido tomada, ¿vale? Vale, este ejemplo, por ejemplo, también se ve bastante claro. Tenemos la sesión de Londres que abre. Tenemos, digamos, una tendencia bajista. ¿Qué tenemos aquí también? Liquidez. ¿Qué pasa? Que aquí se combinan dos cosas que hablamos. Una zona que de por sí es liquidez. ¿Por qué? Porque podemos ver que no hay, hay un pequeño wick en el sentido de que hay una pequeña mecha. No es una zona que tenga gran relevancia para el precio. Y aparte nos llevamos eh, el máximo o sea, el mínimo de la sesión de Londres, ¿vale? Fijaros que hace el precio. Viene en una tendencia bajista, acumula un poco, saca liquidez. Y aquí, fijaros, justo en el opening, justo a la 1:30, porque este fue el tiempo en el que se cambiaron los horarios una hora atrás, entonces abría a la 1:30 el market. Abre a la 1:30, la mayor inyección de volatilidad que hay cuando abre el mercado. 1:30 abre, barremos.
este low de aquí, barremos esta mecha que siempre digo que es liquidez, las mechas, barremos la mecha, barremos también la gente que intentaba comprar desde aquí, la sacamos en stop loss y fijaros qué pasa después. Una vez que sacamos a toda esta gente en stop loss, a toda la gente de aquí, toda la gente de aquí, ¿qué hace el precio? Todo el mundo va a intentar que, ok, nos vamos a la baja, voy a intentar vender. La realidad es que no. Es decir, esto de aquí no es un rompimiento de estructura para seguir a la baja. Es una toma de liquidez de todos estos puntos de aquí, de todos los millones de traders que habían aquí vendiendo, para irnos al alza. O sea, fijaros el push que tenemos al alza después. O sea, esto que son 200 puntos, mucho más. O sea, casi unos 400 puntos, 353 puntos. ¿Por qué? Porque una vez que tomemos liquidez, el precio ya no puede seguir bajando. Entre comillas, siempre el precio puede hacer lo que quiera, pero lo más probable es que el precio necesite la liquidez de toda, y fijaros también, o sea, la de liquidez que hay aquí, liquidez, liquidez. En cambio, fijaros abajo, abajo ya tomamos toda esta liquidez de aquí, de este mínimo, del viernes, sacamos el mínimo del viernes, a ver si lo puedo poner justo aquí, sacamos el mínimo del viernes, subimos, creamos toda esta liquidez, vale, sí que es verdad que nos la medio llevamos aquí, algo de liquidez, pero aún así tenemos muchísima encima. Tenemos, por ejemplo, todos estos compradores, estos vendedores de aquí arriba. Nos llevamos el mínimo del viernes, subimos, volvemos a dejar esta zona líquida, volvemos a dejar el mínimo de la anterior sesión, volvemos a dejar un wick aquí, o sea, una mecha. El precio se lleva la mecha, se lleva el, el mínimo, y una vez que se lleva el mínimo, ya no tenemos más liquidez que llevarnos a la baja. En comparación al alza, hay muchísima liquidez. Y hay que sumarle a esto también que venimos bastante alcistas, es decir, venimos alcistas. Entonces, ¿qué va a ser el precio? Una vez que ya tomamos liquidez, liquidez, liquidez y venimos alcistas, pues ¿qué va a buscar? La liquidez opuesta. Es decir, todas estas órdenes de aquí, todas estas órdenes de aquí, toda esta gente de aquí que está intentando vender el mercado porque ellos entienden que esto es un rompimiento de estructura a la baja y que en algún punto de aquí nos vamos a seguir yendo a la baja. Es decir, que el precio va a venir a alguna zona de aquí y va a caer desde aquí. Cuando en realidad nosotros sabemos que esto no es un change, o sea, no es un rompimiento de estructura. No nos vamos a la baja, es simplemente una toma de liquidez para irnos alcistas. ¿Vale? Muy sencillo. Un rompimiento de estructura de normal, nosotros deberíamos de haber seguido un poco más la tendencia. Es decir, cuando vemos un reversal, que el precio se da la vuelta de forma muy repentina, muy rápida, lo más probable es que no sea un rompimiento de estructura, sino una toma de liquidez para irnos a la dirección opuesta, ¿vale? Entonces, básicamente, volviendo a lo de antes, las tres zonas importantes a tener en cuenta es eso, si estáis en pares que se muevan por el dólares, las sesiones anteriores, los máximos y mínimos del día o de la semana anterior también son zonas bastante líquidas, y como habéis visto los wicks o las zonas de noticias son bastante propensas a ser inducidas, a ser manipuladas para después darnos el movimiento contrario, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que se haya entendido bien el vídeo. Si no lo habéis entendido a la primera, no pasa nada, volver a ver el vídeo. Haré muchos más vídeos de estos, de liquidez, porque al principio es un poco complicado entender, pues, eso. Yo pensaba que era un rompimiento de estructura, pero en realidad simplemente era una toma de liquidez, y son cosas que nos han pasado a todos de estar en el lado incorrecto del mercado y que el mercado nos induzca como tal. Así que nada, espero que os haya gustado, que se haya entendido, que haya quedado lo más claro posible, y nos vemos en el siguiente.